Unsain Grupo les ofrece este espacio. Seguimos con la tertulia política. A debate los peajes en Navarra. Unión del Pueblo Navarro que pide que desaparezca el peaje de la AP15 y en este caso el gobierno actual y su vicepresidente de Desarrollo Económico que plantea la posibilidad de que haya peaje en la N121A. ¿Y qué dicen nuestros representantes y qué dicen los ciudadanos o decimos? Vamos a ver las diferentes posturas. Comenzamos por Geroa Bay. Cobrar peaje en la N121A. ¿Por qué? Bueno, yo creo que estas preguntas así sacadas fuera de contexto... No es una pregunta genérica, ¿no? Sí, sí. Es decir, la pregunta está bien. Amaya, qué bien me has hecho la pregunta. No, pero quiero decir, yo creo que esto hay que ponerlo en contexto. Bueno, es una opción, quiero decir, que ha planteado el vicepresidente esta semana. Claro, pero hay que tener en cuenta el contexto. Hablando de carreteras en este momento, la realidad es que, a pesar de que ya hemos pagado 431 millones de la autovía del Camino, debemos todavía casi 1.000 millones. Y a pesar de que ya hemos pagado 92 millones de euros de la autovía del Pirineo, debemos todavía casi 1.000 millones de euros. Es decir, que los gobiernos de UPN, de Sanz y de Barcina nos han dejado un socavón con V, sin B y sin R, un socavón tan enorme para la ciudadanía navarra que esa deuda la tenemos que pagar. Y ese dinero tiene que salir ¿de dónde? Pues lógicamente de los bolsillos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y hay que pensar y hay que buscar fórmulas para intentar, por un lado, pagar esas deudas a las que nos llevaron los gobiernos de UPN, de Sanz y de Barcina, y por otro lado, para intentar mejorar el mal estado de las carreteras de Navarra. Y por lo tanto lo que el vicepresidente ayer día ha dicho es que hay que buscar fórmulas, hay que analizar fórmulas, y de hecho se licitará, ahí me parece que son 300.000 euros en los presupuestos de este año, del 2018, para licitar un estudio que tenga en cuenta pues la situación de las carreteras, las posibles vías de financiación, etcétera, etcétera. Porque es que, insisto, debemos 2.000 millones por los peajes de las autovías, a pesar de que ya hemos pagado 500 millones, estamos pagando un sobrecoste, en fin, impresionante, gracias a la mala gestión de los gobiernos de UPN, insisto, de Sanz y de Barcina, y además tenemos que recaudar también para mejorar el estado de las carreteras. Señor, pues mire, es tan tremendo lo que dice el señor Martínez, porque es sobre todo tan incoherente con lo que han dicho siempre, pero bueno, es la política de Geroa. ¿Sabe lo que nos ha dejado los gobiernos de Barcina y de Sanz? Una magnífica red de carreteras y de autopistas en esta comunidad, que ya quisieran para sí muchas comunidades de España. Unas comunicaciones que han hecho competitiva a esta comunidad durante mucho tiempo, y unas comunicaciones por las que ustedes no apuestan en este momento para seguir haciendo a Navarra competitiva en mucho tiempo. Por ejemplo, el tren. Pero le diré también otra cosa, fíjese, ustedes cuando eran oposición hablaban de la gratuidad de la AP15, y ahora sin embargo no solo no quieren la AP15 gratis, sino que quieren también cobrar en la 121. Es más, cuando llegaron al gobierno, el señor vicepresidente, que hoy habla de poner peajes, dijo que Guipúzcoa no iba a poner peajes sin consultarlo con el gobierno de Navarra. Y como se les rieron a la cara a sus compañeros del País Vasco, con los que ustedes solo deben hablar de materia de Euskal Herria y no deben hablar de otra cosa, porque a la hora de la verdad el diálogo en las cuestiones que interesan a los ciudadanos navarros es ninguno, porque lo que ha hecho el Guipúzcoa es poner el peaje, y ahora ¿qué pasa? Que ha desviado tráfico a Navarra. ¿Eso es lo que ha pasado? ¿Por qué? Pues porque es una decisión que ha tomado su partido en su gobierno, H. Bildu, el PNV, todos los que están por allí por Guipúzcoa, pues esos son los que han decidido, poner, el PNV está en su coalición, son los que han decidido poner el peaje. Pero acabo con el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Y acabo que quede con claro. una frase solamente. ¿Sabe lo que están haciendo? Sangrar a los ciudadanos, que ya está bien.
Por un lado les están sangrando con la reforma fiscal, que cada año los ciudadanos navarros tienen que pagar más. Pero es que además no solo están haciendo que los ciudadanos navarros paguen más a través de la reforma fiscal, es que ahora también los quieren sangrar a peajes. Y nosotros no estamos diciendo que la AP15 sea gratis, sino que sea gratis para los ciudadanos navarros. Es decir, que se busque la fórmula por la cual los ciudadanos navarros, igual que hoy nos estamos ya descontando a las X horas cuando vamos por la autopista, nos descontamos eso, que eso se mejore para los ciudadanos, no para todo el mundo que pasa por la autopista, porque cuando los ciudadanos navarros viajamos a otras comunidades pagamos autopista. Señora Chivite. Bueno, yo creo que empezando por el tema de la AP15 y la gratuidad de la AP15, que el Partido Socialista siempre la ha defendido. Es cierto que en los últimos años se ha ido rebajando lo que los navarros pagamos cuando subimos y bajamos. Yo la verdad que y los no navarros. Exactamente. Todo el que tenga la vía T. Pero claro, yo que pues tengo familia en la Ribera y tengo familia también en Tierra Estella, digo, jolines, ¿por qué cuando bajo a ver a mis padres tengo que pagar autopista y cuando me voy a Tierra Estella pues no la tengo que pagar? No, a mí me parece injusto y hay una discriminación ahí, sobre todo pues de la gente de la Ribera o de la zona media que tiene que coger la autopista. Por lo tanto, creo que deberíamos avanzar hacia la gratuidad. Es verdad que se ha ido rebajando el precio, pero creo que deberíamos avanzar más, sobre todo, como digo, para los navarros. A mí esto es que hay que pagar la deuda. Decía el señor Martínez. Sí. Yo no sé si sus compañeros de Podemos estarán de acuerdo o no, porque esto del pago de la deuda, Podemos, yo creo que, bueno, no sé qué parte de Podemos sí o qué parte de Podemos no, pero parece que no estaban de acuerdo con esto del pago de la deuda. Claro. En todo caso, es verdad que la política europea, las políticas europeas vienen a penalizar el transporte por carretera, pero también es verdad que habría medidas para no penalizar a los navarros y a las navarras. Y es que no sean los navarros y las navarras los que tengan que pagar esos peajes. Y hay maneras muy sencillas de poder hacerlo. Yo creo que, bueno, pues no nos gusta el transporte por carretera, tendrá que ser en tren, pero claro, también nos gustaría que el gobierno apostara por el tren, cosa que tampoco hace. Señora Araiz, ¿menos o más peajes en pro de la ciudadanía navarra? O sea, por contestar lo que decía la señora Chivite, es que decir, no, vamos a solucionar el tema. El transporte en Navarra y el transporte internavarra no se va a solucionar con el tren de alta velocidad. Tendrá otras funciones, podrá cumplir, pero desde luego que planteemos de los que la alternativa a la gratuidad, o a la no colocación de peajes es el tren de alta velocidad, yo creo que no. No sé si le he entendido mal. No, pues me habré explicado mal o me has entendido mal. Lo que quería decir, nosotros estamos en contra. Yo creo que hemos entendido que se vinculan las ideas, en contra de los peajes, en contra de la instalación de nuevos peajes, y lo decimos, y decía el señor Sayas, no sé lo que han hecho en Guipúzcoa, no. Mire, les lo voy a decir, la anterior legislatura, gobernada la Diputación de Guipúzcoa por Bildu, planteó una cosa similar, casi la misma, y desde Navarra tuvimos reuniones con los compañeros y compañeras de Guipúzcoa y al final fuimos capaces de convencerlos de olvidaros de peajes, porque de ponerlos de forma unilateral aquí en Guipúzcoa, porque tenéis muchas necesidades, también tenemos muchas necesidades en Navarra, y en Navarra no estamos de acuerdo. Pues sus socios ahora no han debido conseguir lo mismo. Pues por eso, es que quiero aclarar las cuestiones. Desde luego, lo que nosotros hicimos en la anterior legislatura es absolutamente coherente con lo que estamos haciendo en esta legislatura, y entendemos que en estos momentos bastantes cargas tienen las carreteras de Navarra como para poner en estos momentos peajes. Al revés. Es que el peaje en el País Vasco lo que está suponiendo es que están cargando las carreteras navarras, está claro. Ya veremos. No, yo no lo tengo tan claro todavía. Pues los números nos lo dirán, y el señor ayer de lo que planteó fue, vamos a hacer un estudio, entre las cuestiones que hay que analizar en ese estudio precisamente es la posible desviación, real o no, de transporte pesado, que es el que está pagando esos peajes. Lo que no pasa por Echegárate, porque tienen que pagar, va a pasar. Y luego, claro, cuando dice, en teoría, es que hay que pagar, en teoría está pensado para que en lugar de ir por Echegárate vayan por Vitoria y por Malza. Los impuestos no pueden ser finalistas. No puedes decir que vamos a poner peajes para poder pagar el arreglar las carreteras, porque sabes perfectamente que los impuestos no son finalistas. Que vía impuestos generales se financie todo tipo de mejoras en las carreteras. De la discriminación de los navarros, generales, entre unos navarros y otros. Señora Chivite, también cuando ustedes estaban en el gobierno había esa discriminación que ahora pone encima de la mesa, y al parecer no hicieron nada. Perdona, y al parecer sí se hizo. Hicieron y se muy poco el precio bastante. porque continúa la discriminación. Y luego de eso de que hay maneras muy sencillas de arreglar, pues ya nos las dirá usted. Pero en este momento, hablando de sangrar a los navarros y a las navarras, efectivamente, UPN no paran de sangrar a los ciudadanos navarros y navarras. UPN es quien ha hecho realidad eso del sangrar a los navarros y navarras. Hoy en día, cada navarro y cada navarra pagamos 300 euros al año para pagar la deuda que ustedes nos dejaron. ¿Puedo terminar, señor Sayas? ¿Me va a dejar terminar? ¿Me va a dejar terminar, señor Sayas? Muchas gracias.
Gracias a su gestión, cada navarro y cada navarra paga 300 euros al año para pagar la deuda que ustedes nos dejaron y los peajes en la sombra que ustedes nos dejaron. Y eso es una realidad. Y las obras, tanto de la autovía del Camino como de la autovía del Pirineo, están requetepagadas, estarían requetepagadas si ustedes hubieran hecho una buena gestión. Y no la hicieron. La hicieron tan mala que vamos a tener que seguir pagando la autovía del Camino hasta... 29 años. Hasta 2020 y tantos. Lo que se le da Ahora le voy a decir yo otra cosa. Mira, ¿qué ha dicho usted? Que se lo invente la fecha, que se le da muy bien. Lo de no me estoy inventando nada y me va a dejar terminar. La autovía del Pirineo hasta 2039 y la autovía del Camino hasta 2032. No me he inventado nada. Usted es el que se inventa. Mire, señor Martínez, ustedes estaban antes en el Parlamento y cuando había un presupuesto siempre pedían más gasto y nosotros le decíamos, pero lo más gasto o se financia de dos maneras, o se financia con déficit que se genera en deuda o se financia con una mayor recaudación. Efectivamente, ustedes seguían pidiendo siempre más dinero, pero es que además ya llevan 2 años en el gobierno y lejos de reducir ni un solo céntimo la deuda, lo único que han hecho es incrementarla desde que están en el gobierno. Por tanto, déjeme, señora Laiz, que acabo el argumento. Por tanto, el incremento de la deuda están siguiendo con su gobierno. Por tanto, menos discursos absolutamente incoherentes con su práctica. Y lo que es la realidad es que los navarros, yo no sé lo que tienen que pagar por la deuda, lo que sé es lo que pagan por la reforma fiscal y los navarros y navarras también. Y muchos ciudadanos navarros, más de 3.000 euros al año, están pagando más desde que ustedes son gobierno. Cada uno pagamos 300 euros al año por su mala gestión. Con las cifras diferentes que nos aportan los diferentes representantes de los distintos partidos políticos. Gracias a los 4 representantes parlamentarios por estar hoy en la Muga. Eskerrik asko, muchas gracias por haber venido. Nosotros seguimos con el programa con otros temas que no tienen que ver con la agenda política de nuestra comunidad. Enseguida lo vemos. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.